¿Te resulta difícil completar las cosas que empezás? ¿Sos propenso o propensa a abandonar con facilidad cosas importantes? Tal vez te hayas preguntado, ¿por qué no me rinde el tiempo? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué los recursos parece que se me van entre los dedos de mi mano? ¿Por qué no estoy viendo resultados concretos de mis esfuerzos que aplico día a día? La pregunta es realmente, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Y quiero que vayamos al libro de Ageo. Está casi al final del Antiguo Testamento. Ageo es un profeta de la antigüedad que Dios levantó en un tiempo donde la nación estaba desenfocada en las prioridades que Dios le había planteado. Ageo es usado por el Señor para despertar a su pueblo en un tiempo de estancamiento. Y este también puede ser tu tiempo, un tiempo donde vos ves que no hay avances, donde ves que es como estar pedaleando en el mismo lugar, como me pasó hace muchos años cuando yo tenía un R12 color anaranjado. Era de todos colores, multicolor era el R12 que tenía, de todos los colores. Y aquí en Villa Bustos fuimos una noche y yo, como no había visto, había llovido y me metí en un camino de tierra. Y había llovido mucho. Y resulta que ese R12 no llegó a destino porque más o menos a la mitad de la cuadra se empantanó. ¿Sabe que yo le ponía primera y aceleraba y los amigos, los hermanos, que acá hay algunos todavía que han sobrevivido? Yo aceleraba el R12 para que saliera del fango y los pobres que estaban atrás empujándome estaban siendo escupidos por el barro. Y muchas veces nos pasa eso. Tenemos un motor en movimiento, la caja de marcha anda bien, pero sobre lo que nosotros estamos basando nuestra vida son principios de vida, bases que no son sólidas, y por eso no estamos avanzando. La liberación del pueblo de Israel había sido una realidad. La profecía le había dicho a Israel que por muchos años de desobediencia iban a vivir 70 años prisioneros bajo el yugo de Babilonia, y luego esos 70 años se cumplieron. Los 70 años de exilio habían pasado y empezaron los judíos a volver en varias etapas a su tierra con un propósito que Dios les había dado. En primer lugar, reconstruir el templo y también las murallas de la ciudad. De forma que Ageo es el primer profeta que Dios envió al pueblo judío después de su regreso a Judá del exilio. Los 3 últimos libros del Antiguo Testamento son los que Dios usó en ese tiempo: Ageo, Zacarías y luego Malaquías. Tú lees esos 3 libros y te das cuenta de una perspectiva de lo que el pueblo estaba viviendo, de cómo estaban ofreciendo culto al Señor, cómo ellos se estaban moviendo en ese tiempo de su historia. Así que cuando el imperio de Babilonia fue derrotado por el Medo Ciro el Grande, este estableció una política de diálogo con los países subyugados, de forma tal que les permitió a los judíos volver a su tierra y restablecer el culto que el Nabucodonosor y todos sus ejércitos habían destrozado. Habían vaciado el templo, lo habían saqueado, habían llevado todos sus utensilios, los habían fundido y habían hecho dioses ajenos en tierra ajena, y era tiempo de la reconstrucción. Así que esta política de conciliación religiosa emitió una orden de volver a Jerusalén. Esto lo leemos en Esdras capítulo 1, y la primera tanda de judíos fue liderada por personas que aquí vamos a leer, aproximadamente unos 42 mil. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Cuando ellos volvieron a la tierra, se encontraron con enemigos. Los lugareños que estaban allí morando se enfrentaron a los que eran judíos que estaban volviendo después de 7 décadas de exilio. Ahora, ¿sabes qué? El gran problema no estaba tanto en ellos, en los enemigos externos que ellos tenían y que los desalentaron, sino que sobre todo, vamos a ver aquí, que para empezar,
la nueva reconstrucción que Dios había ordenado, había un problema en el corazón de las personas. Un problema que explica el por qué la obra se detuvo. Cuando fueron liberados de Babilonia y volvieron a Jerusalén, a la tierra prometida, empezaron con todo, pero luego llegó un tiempo donde se detuvieron y pasaron 15 años, aproximadamente casi 16 años, donde todo eso se detuvo. Así que habían pasado tantos años donde se habían sentado las bases para el templo de Dios bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, pero después de esos años, la casa del Señor, el templo de Jerusalén, llegó a ser un montón de piedras, una arriba de otros, un montón de ruinas, y llegó el momento en que Dios levantó a este pueblo. Y quiero que veamos ahora en Ageo capítulo 1, algunos elementos de por qué les había pasado a estos que habían vuelto, que estaban en la tierra prometida, que tenían una misión importante, pero estaban pasando una situación desesperada y no se daban cuenta de sus dificultades. Y eso es lo peor. Estar pasando por la vida con diversas situaciones y no darse cuenta cuál es el origen de eso. Te puedes pasar la vida mirando en un lugar equivocado, esperando una respuesta equivocada porque estás haciendo las preguntas equivocadas. Ahora la pregunta y la propuesta que Ageo capítulo 1 nos propone es básica. Entonces, no hay solamente oposición de las gentes que vivían en esa tierra, sino las que estaban pasando adentro del pueblo. Vamos a ver entonces Ageo 1:1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí tenemos que el enemigo importante que tenían en el corazón ellos se llamaba apatía, se llamaba indiferencia. Era la amenaza mayor, era la insensibilidad de estar pasando por el lado del templo durante 1 año, durante 2 años, durante 5 años, durante 10 años, durante 15 años. Estar acomodando sus propias casas, sus propios intereses y ver que el propósito por el cual Dios los había liberado no estaba siendo cumplido. Eso es insensibilidad y eso es apatía. Es una insolencia, es reconocer que lo que uno debe hacer, lo que tiene que hacer, pasar por el lado y que a mí no se me mueva un pelo. Pueden pasar muchos años en nuestra vida y podemos hacer cosas muy buenas en nuestra vida, pero que quitan las excelentes que Dios nos ha propuesto. Así que Ageo advierte al pueblo de que sus excusas y apatía han conducido a los tiempos difíciles que ellos estaban viviendo, los cuales durarán hasta que ellos tomen una determinación. Porque lo importante no es solamente describir el problema que tenemos, ni descubrirlo, ni describirlo, sino determinarnos a hacer algo con eso. Ahora, cuando yo no tome determinaciones, voy a seguir viviendo en la dificultad, anclado en la dificultad. Quiero que veamos algún diagnóstico de los retrasos. Habían pasado muchos años. Dios había permitido que Ciro diera el edicto para que ellos volvieran. Pasó Ciro, murió Ciro, se levantó Darío, rey persa. Otro rey los anima a volver. Otro que no era del pueblo de Dios les dice: ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer.
Y ellos comienzan y luego bajan sus fuerzas rápidamente. Y Dios levanta a Ageo a que suban y edifiquen según el propósito de Dios el templo que es allí, lo estamos viendo. Entonces, estamos hablando aquí de una palabra que se llama prioridad. Y básicamente esto significa que si yo olvido lo supremo, estaré esclavizado a lo inmediato. Que puedo pasar toda mi vida corriendo de un lado para otro y que al final de mi vida yo puedo hacer una línea y no quedarme con nada en el bolsillo. Prioridades erróneas en los hijos del pueblo de Dios conducirán al fracaso. Quiero que ahora veamos, porque el profeta les dice, no es tiempo para que ustedes vivan en buenas casas y la casa del Señor, que es lo más importante, esté desolado. Y les invita a pensar. Ahora, cuando yo entiendo esto y tengo que tomar una determinación, o sigo viviendo como estoy viviendo, o realmente la obra del Señor tiene que expandirse y crecer. Yo no puedo seguir viviendo cuando Dios me desafía, no puedo seguir viviendo como me parece, según mis propios criterios. Te pregunto realmente si tu vida está estancada. No importa lo que hagas. ¿Hacia dónde está yendo la vida tuya? Si estás sufriendo de estancamiento en tu vida. Distraído, distraída con un montón de cosas que pueden ser muy buenas. Pero siempre lo bueno será enemigo de lo mejor de Dios. Y eso es a lo que el profeta va a desafiar al pueblo. Fíjate lo que sigue diciendo allí acerca del diagnóstico de los retrasos. Número 1, vamos a ver allí un provecho que está reducido. Mira cómo dice ahí el principio del verso 6. Ustedes siembran mucho y recogen, ¿cuánto? Poco. Es decir, trabajamos duro para no tener nada a cambio. No nos rinde lo que nosotros estamos haciendo. Estamos sembrando mucho, pero la cosecha no tiene una relación directa con lo que nosotros hemos sembrado. Mucha aplicación de producto, mucha aplicación de tiempo, mucha aplicación de energía, ¿para qué? En esto ser objetivos. ¿Cómo esperar abundantes cosechas si descuidamos al Señor de la mies? Número 2, para diagnosticar la demora, este pueblo tuvo que enfrentarse a la pobreza de la vida. Dice también allí el versículo 6, ustedes comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. La pobreza de la vida tiene que ver con palabras que muestran frustración. ¿Sabes qué es? ¿Cómo te das cuenta de la pobreza de la vida? La insatisfacción permanente. Nada te satisface, nada te llena. Siempre hay que buscar algo más. La pobreza de la vida demuestra la miseria de un desenfoque, gastar mucho, pero recibir poco o nada a cambio. ¿Sabes cómo te das cuenta de una vida pobre? Es que realmente no disfruta las cosas más lindas de la vida, que son gratis. Están empecinadas en el consumo que termina consumiéndoles la vida a ellos. La tercera característica del diagnóstico de una demora, de una vida estancada, tiene que ver con pérdidas imprevistas. También dice allí el versículo 6, ustedes se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Las pérdidas imprevistas son estas. Yo gano, pero resulta que no me doy cuenta que hay un hueco que se lleva todo. No rinde mi trabajo, no rinde mi esfuerzo. Y las perspectivas malogradas en el versículo 9 son otra de las características de este pueblo. Miren lo que dice. Ustedes buscan mucho y hallan poco.
y encierran en una casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Perspectivas malogradas. Habían esperado mucho, pero finalmente, ¿qué les pasó? Se desilusionaron. Porque estaban poniendo todas sus expectativas, su esperanza en algo que no era una base firme. Y no estaban yendo hacia ningún lado. Versículos 10 y 11 nos dan también una perspectiva de una productividad que es menguada. Aquí hay esterilidad y sequía. Miren lo que dice el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aquí hay un juego importante de palabras en el idioma hebreo. Yo no hago nada más que reproducir aquí estos dos términos. Pero Ageo juega con dos palabras que significan sequía y que significan ruina. Sequía es en hebreo choreb y ruina significa chareb. Él dice, la sequía a ustedes los está arruinando y ustedes no se están dando cuenta que están teniendo sus perspectivas, sus prioridades equivocadas. Ahora, ¿cuál era la base de todo esto? Y hay que retrotraernos al versículo 2. Y dice allí, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué son estos? Pretextos incesantes. Excusas evasivas. Siempre hay algo, siempre hay alguien que me quita el lugar, que me quita el tiempo para yo poder servir al propósito de Dios. Entonces, detrás de toda actividad o detrás de toda inactividad hay una cosa, mi hermano, amigo. Hay algo que se llama motivación. La motivación es ese motor que te mueve, la pasión que te lleva a hacer lo que haces o dejar de hacer lo que has dejado de hacer. Entonces ellos no consideraron cómo sus acciones estaban contradiciendo su fe. Ellos decían que para ellos Dios era importante, que Dios los había librado del exilio. Sin embargo, cuando volvieron a la tierra, estaban abocados a una perspectiva materialista, a una perspectiva egoísta, a una perspectiva que no tenía perspectiva. Porque al final de toda esta cuenta, el diagnóstico de la demora es que ellos estaban teniendo sus prioridades, ¿cómo? Equivocadas. Más aún, cuando vemos lo que significa el templo, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, es muy interesante, miren. Éxodo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios les había ordenado a reedificar el templo. Y en la antigüedad Él había dicho que ese santuario iba a ser para Él y Él iba a habitar en medio de ellos. ¿Qué significa esto? Que el templo de Jehová, símbolo de la presencia suya. Y ellos estaban descuidando la presencia del Señor. Y no era posible de esa forma honrar a Dios. No era de esa forma posible que Dios sea adorado en los términos que Él estaba prescribiendo. El templo estaba en ruinas y esa era la imagen visible al mundo del Dios de los israelitas. Esa era la imagen que se estaba mostrando del Dios de ellos. ¿Podría el pueblo de Dios testificar al mundo entero del verdadero y único Dios y todo el plan de salvación teniendo un símbolo en ruinas? Y esto me hace pensar también a mí,
Ahora, rápidamente, cuando el tabernáculo de Dios es Dios hecho hombre, tabernaculizado, vendría a ser, entre los hombres. Cristo Jesús, dice la Biblia, que puso su tienda en medio nuestro. Y esto me llama a mí poderosamente la atención, porque nosotros muchas veces no priorizamos la presencia de Dios en nuestra vida. La descuidamos, la amontonamos en un rincón y allí en medio de muchos escombros creemos que podemos seguir nuestra vida según nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra fuerza personal, nuestra capacidad, las oportunidades laborales que se nos dan. ¿Y sabe qué es lo que va a demostrar cuál es el Dios de cada uno de nosotros? El tiempo. El tiempo, tarde o temprano, termina demostrando, ¿no es cierto?, lo que nosotros confesamos. El Señor entonces empieza a ajustar cuentas con Ageo y con el pueblo de Dios y lo manda a meditar. Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y la misma expresión 5 veces en el libro nos desafía a aplicar nuestra mente a lo que nos está pasando. Aquí yo hago un punto, porque es tiempo de que empecemos a pensar y a meditar en cada uno de nosotros. ¿Sabe que hay gente que le gusta que piense por ellos? Que piensen por mí, que resuelvan las cosas por mí, que el otro me ayude a ver cómo yo puedo hacer las cosas. Y así la realidad es que tu vida no cambia porque otro te diga qué es lo que tenés que hacer. Alguien puede ayudarte a identificar el problema, ayudarte a entender algunos errores que estás cometiendo, pero hasta que vos no sientas que tienes que tomar una determinación porque tu vida es una vida en bancarrota espiritual, nada va a cambiar. Y si nosotros deseamos vidas mejores, lo que tenemos que hacer es mejoras en nuestra vida espiritual. Y que Dios vuelva a ser Dios en cada uno de nuestras vidas. Así que no tomes las decisiones por lo que otros te digan. Dios nos está llamando hoy a meditar bien en nuestros caminos. Entonces, vas a mirar un poco a tu alrededor y vas a encontrar a muchas personas que no quieren ser desafiadas, molestadas o retadas a servir al Dios vivo y verdadero que los amó y murió por ellos en la cruz. Van a poner un montón de excusas, un montón de evasivas y argumentos muy sabiamente y muy elocuentemente presentados. Ahora resulta que es muy diplomático saber evadirte las responsabilidades cuando alguien te las pide, cuando Dios te las marca. Y pensamos que como hablamos bonito, el problema no está. Ahora, ¿qué quiere Dios? Él desea un pueblo que arregle su casa, que tenga en orden las cosas como Él quiere. Y voy a mencionar algunas cosas más para ir ya pensando en el final. Pero la pregunta realmente, honestamente, es si vos pensás en tu vida, ¿hacia dónde está yendo tu vida? Cuando pensamos en la miseria que está viviendo Argentina, ¿usted se piensa realmente que es un problema económico el que estamos viviendo? ¿Por qué no te rinde el sueldo? ¿Por qué hay sequías? ¿Por qué nuestra niñez está siendo maldecida por la pobreza? ¿Por qué un niño fue atropellado en Paraná por un camión porque esperaba a todas las horas, a todos los días, la misma hora, un camión de basura que venía de McDonald's? La verdad, hermano, piense usted, ¿a usted le llega esto? Que un niño de 8 años muera atropellado porque estaba buscando su comida de las basuras. ¿A vos te parece que la cosmovisión
que impera en Argentina y en el mundo es suficiente para solucionar sus problemas? Esa es una diabólica perspectiva materialista. Pensar que la solución del hombre está en solamente el arreglo de la distribución de los recursos, sean estos económicos o de cualquier índole. Medita bien sobre tus caminos, dice el Señor. Y al diagnosticar tu vida, realmente, honestamente, ¿qué vas a hacer? El tiempo ha pasado. Así que simplemente digo esto. Si yo compito con las cosas de Dios, siempre me va a ir mal. Si vos en tus prioridades estás poniendo cosas que están compitiendo con Dios en el primer lugar, no te va a ir bien. Por más que vengas los domingos, que digas cosas buenas, no te va a ir bien. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, ahí Dios empieza a desatar su bendición. Así que toda esta destrucción que ellos estaban viendo tenía una sola causa, mis amigos. Y la misma causa que nos está pasando en Argentina. Es una base espiritual de una moralidad que ha dejado a Dios de lado. De un país que es infeliz. Siembran mucho, recogen poco. Comen, no se sacian. Beben, se quedan insatisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Parece que la inflación estaba en los tiempos de Ageo. ¿Qué te parece? ¿De dónde viene toda esta miseria? Ahora, para los hijos de Dios, sabemos que nosotros no dependemos ni de un político, ni dependemos de ningún otro poder, sino del que nos amó, nos rescató y nos salvó. Y así sea que nosotros estemos en crisis como sociedad. Antes de estar en crisis, el que ha creído en el Señor Jesucristo está en Cristo. Y en Cristo tiene la provisión de todo lo que necesita. Y no es solamente un discurso, amigo. Si usted no ha depositado su fe en Cristo, este es el momento para que lo puedas hacer. Si en tus prioridades hay cosas que están compitiendo con la supremacía de Cristo en tu vida, no te va a ir bien. Y en el fondo, esto tiene una explicación. Que hay muchas cosas mucho más valiosas que Dios en muchos de los corazones. Algunas lecciones de Ageo 1. Yo sé que es un pasaje duro que nos confronta. 1. Prioridades erróneas conducen al fracaso. Aún la actividad febril no produce resultados deseados. Tu agenda y tu conducta reflejan lo que realmente es importante para vos. Si Dios no ocupa el primer lugar, nunca tendrás victoria. Dios quiere tu servicio. Dios nos llama a servir incluso cuando es difícil. La desobediencia trae el juicio de Dios. La única solución a la desobediencia se llama arrepentimiento, de vivir una vida desbalanceada y desenfocada. Dios nos anima mientras le servimos. Dios valora nuestro trabajo. Se destruye todo lo que compite con Dios. Los malos hábitos son difíciles de romper. Esta gente se acostumbró a vivir acomodando su casa, sus pertenencias, su trabajo y el ministerio que Dios les había dado brillaba por su ausencia. Pero tarde o temprano hubo un Ageo que confrontó a ese pueblo, como tal vez en esta mañana Dios está confrontándote, amigo. ¿A dónde está yendo tu vida? Piensa bien en tu camino, medita bien sobre sus caminos, dice el profeta aquí. Entonces siempre podremos pensar en buenas razones para no hacer lo que debemos y para hacer lo que no debemos. Excusas siempre hay un montón. Pero Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No se confundan. Dice Warren Bisbee,
la transformación no llega hasta que admitimos nuestra parte en promover nuestras demoras espirituales. Con frecuencia damos excusas cuando deberíamos estar haciendo confesiones y obedeciendo al Señor. Señor, muéstrame lo que hago, decido y deseo, que te hace sentir que estás en un segundo lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque la diferencia entre donde yo estoy y donde debiera estar está en lo que estoy haciendo. Si yo digo que mi Dios es Dios, que mi Salvador es Cristo y mi Señor es Cristo Jesús, pero mi vida tiene prioridades que están trastocadas, mi vida puede estar estancada. No se requiere mucho tiempo para ver que una vida tiene prioridades cambiadas de lugar. El profeta decía a la antigüedad, meditad bien sobre vuestros caminos. Ustedes trabajan mucho y no les aprovecha. Siembran mucho, no recogen nada. Ganan mucho, pero les entra en un bolsillo que tiene un hueco más grande que el de entrada, el de salida. Y aquí no se trata de ganar 100, 200, 300, 500. Hay gente que gana mucho más que eso. Gana 500, 200, pero gastan 201 y 501. Suficiente, ¿eh? ¿Sabe quién se lo está llevando eso? Recién cuando hablábamos con Alejandro, antes de orar, él me leía este pasaje que quiero leerlo con ustedes. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, pero se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Mas, si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares a ellos, póngale el nombre que usted le quiera poner. No es una estatua, son dioses del corazón, materialismo, los hijos, el trabajo, el auto. ¡Wow! Si te inclinas ante eso, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y este mensaje no es un mensaje como el que la gente de hoy está acostumbrada a escuchar. Porque a la gente de hoy les gusta que le mientan. Y ahí van. Esta es la verdad. Esta no miente. Medita bien sobre tus caminos. ¿Está tu vida estancada? Este es un mensaje de ánimo, hermanos. Porque Dios nos está dando la oportunidad de decirle al Señor, perdóname, Señor, porque mis prioridades están fuera de lugar. ¿Será esa tu decisión de decirle al Señor, quiero determinarme, Señor, a servirte? Quiero determinarme, Señor, a hacer lo que vos planeaste para mi vida. Y si me das bien, si no, voy a haber cumplido con lo que me encomendaste. Pero si tu vida está estancada, ánimo. Piensa bien sobre tu camino. Y vuelve a traer a la casa del Señor
lo que el Señor te ha dado. No te olvides de Jehová tu Dios, y tu vida será bendecida. Jesús vino al mundo y habitó entre nosotros. La gente hoy se olvida de Él, pero Él sigue siendo el Señor, el Salvador. Y si Él es el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, gloria a Dios. Pero a lo mejor hoy te estás dando cuenta de que tu vida está en bancarrota espiritual total y que hoy necesitas empezar una nueva vida con Él. Pero si ese es tu caso, no sé si vienes por primera vez o hace muchos años, pero te estás dando cuenta de que tu vida no tiene sentido, que está todo fundido a tu alrededor y necesitas una nueva vida, pues hoy eso es posible, porque el Señor Jesucristo tiene el poder. Y Ageo capítulo 2, verso 8 dice: mía es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Vení, honrame a mí, sometete ante mí y te va a ir